Hola, profe. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿cómo le quito a esto el audio? Bueno, entonces ya empezó la grabación. Ahorita tuvimos la primera parte de la sesión y alcanzamos a ver dos métodos. La idea es que en todas las sesiones avancemos siempre hasta el mismo punto para que no nos quedemos atrás pues en ninguna de las sesiones y todos vayan a la par, independiente en la sesión que entre. Si me están escuchando, si tienen alguna dificultad de interferencia, entonces me confirman. Eh, y si quieren en algún momento levantar la mano para hacer alguna pregunta, bienvenidas. La idea es que hoy veamos pues como un poco de la teoría, de las tablas, de que nos empecemos a ambientar como con el método como tal, para que luego podamos hacer una aplicación práctica de los métodos. Realmente los métodos no es una cosa complicated. Por acá me está chateando algo, lo escucho bien, listo, súper. Eh, no es una cosa muy compleja que necesita una buena habilidad de observador para poder identificar ese puesto que yo estoy analizando o esa tarea que yo estoy analizando, en qué criterio lo clasifico. Vamos entonces a empezar a hablar un poquito de los métodos. Vamos a ver solo algunas generalidades para ya luego empezar a hablar específicamente. Nosotros encontramos en el medio hoy de riesgos laborales que existen varios métodos y herramientas que están disponibles para que nosotros podamos hacer una relación, una evaluación de cómo ese factor de riesgo está relacionado con el desorden musculoesquelético. Entonces, los métodos de evaluación ergonómica no buscan sino encontrar efectos en la salud de esa exposición a esos peligros que eran potenciales o que se hicieron efectivos en el trabajo. Eso se pueden agrupar los métodos, ustedes vieron en la lectura que eran objetivos, subjetivos o mixtos, y vamos a hablar básicamente que esos que son subjetivos son métodos muy simples, en el que yo hago un tamiz rápido e identifico un problema. O son métodos avanzados donde yo ya hago un diagnóstico más preciso, más profundo, que necesita un nivel de experticia más alto, para hacer una medición directa o instrumental. ¿Qué es una medición directa o instrumental? Es que yo podría aplicar, por ejemplo, un goniómetro para medir un ángulo o que el empleado o el trabajador me reporte. ¿Qué ventajas y desventajas tiene aplicar métodos? Lo primero es que los métodos observacionales son simples, son de uso muy práctico y se utilizan en la gran mayoría de los puestos de trabajo. A muy bajitos costos, yo los puedo estudiar sin necesidad de interrumpir el trabajo. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra evaluación del puesto de trabajo. Yo voy a observar un trabajador, eso no me va a generar a mí ningún costo y yo voy a poder hacer una calificación de esos peligros que encuentro. ¿Cuál es la principal desventaja de utilizar métodos observacionales? Y es que son muy hipotéticos. O sea, yo, el observador, puedo ver que está a 45 grados y mi compañero puede ver que está a 90 grados. Entonces, tiene un grado de hipótesis alto. Necesita conocimiento de los peligros y, sobre todo, experiencia por parte del observador. Entonces, uno al inicio, cuando va a aplicar métodos observacionales, necesita observar mucho tiempo el oficio para poder identificar, porque hay un grado de sesgo alto cuando se realiza este tipo de evaluación. ¿Qué tenemos ahí? OWASP, que es un método postural, RULA, RIVA, ecuación NIOS, Strain Index y otros. Pero esos son los más utilizados, los observacionales simples. Hay unos observacionales avanzados que permiten analizar ya todos los segmentos corporales y son adecuados para simular tareas. Entonces, ¿para cuáles utilizamos? Cuando usted está proyectando un puesto de trabajo nuevo, cuando quiere ver la predicción
del posible riesgo de enfermedades laborales y hacer una inversión alta donde usted puede decir, este es el riesgo residual que quedó, entonces uno le cambia el ángulo, lo acelera, le baja la velocidad a la máquina, hace simulaciones y dice, este es el riesgo con el que yo me quiero quedar, aquí lo podemos tener. Pero es costoso por las simulaciones que hay que hacer y necesita equipos ya muy cualificados. Los de autorreporte son los más fáciles de usar. ¿Cuáles son los de los autorreportes? Yo le digo a un trabajador, venga, califíquese usted dónde está, y él me va a decir cuál es su percepción. ¿Cuál es el problema de métodos de autorreporte? Nosotros tenemos ahí al IRIN. IRIN necesita, por ejemplo, una muestra grande para estudiar a todas las personas. Voy a ver, por acá me están escribiendo algo. Yo miro. Profe, está en la plataforma. Sí. La presentación está en la unidad didáctica 3, se llama presentación de la tutoría, métodos de evaluación ergonómica, en la primera carpetica del tema 2. Y este videito pues va a quedar ahí grabado. Entonces les decía, los de autorreporte, entonces teníamos como desventaja que necesitamos muestras muy grandes para que eso pueda ser representativo y que la información sí pueda ser replicable para toda la empresa. Hay unos de medición directa o instrumentales que son muy precisos en tareas simuladas, pero son costosos porque hay que poner sensores y a veces se pueden exagerar los movimientos para que la interpretación pueda ser mucho más allá. Estos no se utilizan casi en Colombia, casi no hacemos mediciones directas, hay muy poca experiencia en estos. Vamos entonces a arrancar con nuestro primer método. Hoy vamos a ver dos, OCRA y OWASP. El checklist OCRA que nosotros vamos a ver es un checklist, una lista de chequeo resumida del método OCRA completo. Resulta que OCRA nos va a buscar movimientos repetitivos básicamente. Entonces miren que OCRA en sus siglas lo que resumen es acciones repetitivas ocupacionales. Y en el método simplificado lo que ellos hicieron es ante un índice predecir cuál es el riesgo asociado a los movimientos de los miembros superiores. Entonces, en este método, si yo quisiera evaluar un puesto de trabajo que básicamente es de manipulación de cargas, de posturas prolongadas, de pie sentado, este método no me va a servir. Este método es muy ideal cuando yo sospecho que ese puesto de trabajo que yo estoy analizando tiene movimientos repetitivos y yo quiero comprobarlo y saber dónde tengo que hacer la intervención. Entonces, el resultado básico de la valoración es mis miembros superiores si están repetitivamente trabajando o si no hay urgencia en ese trabajo. Se me cortó, bueno, eso es como estamos acá con Wi-Fi, puede pasar eso. Centra el estudio en miembros superiores. Entonces no le interesa mucho la columna, no le interesa mucho otras posturas. Vamos a irnos a esta diapositiva donde tenemos acá la fórmula del checklist OCRA. Básicamente el checklist OCRA se va a fundamentar en un índice que sale de una fórmula de traerme acá 5 valores y multiplicarlos por la duración de la tarea repetitiva. Entonces tengo un primer factor de recuperación, un factor de frecuencia, un factor de fuerza, un factor de postura y unos factores adicionales. Lo que voy a hacer yo con estos 5 factores es que los voy a sumar y luego por la duración de la tarea repetitiva los voy a multiplicar. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a ver cada una de estas 5 variables, cómo es que se califican. Entonces en el factor de recuperación, lo que él me está buscando son todos los momentos donde el cuerpo está en reposo de esa tarea o esa acción técnica. Tiempos de almuerzo, pausas activas, tiempos de control visual, tiempo de diligenciamiento de planillas, tareas que repose esos grupos musculares que estoy utilizando en la tarea. El método OCRA es el que me va a fijar como ideal que yo descanse de 8 a 10 minutos cada hora. De aquí sale esa recomendación de pausas activas de 8 minutos como mínimo, para que se considere que yo tuve un tiempo de recuperación incluido en el ciclo.
¿Qué quiere decir? Que por cada 50 minutos de trabajo, yo debería tener 10 minutos de descanso para total de 1 hora. Una recuperación de 5 a 1. Entonces vamos a ver qué nos pide la tabla. Entonces la tabla nos dice, mire, coja y evalúe en su puesto de trabajo cuántas pausas hay y busque en la tabla y asóciela a la puntuación. Entonces, si hay tiempos de recuperación cada hora, contando el almuerzo, de 8 a 10 minutos, o el periodo de recuperación está incluido en el ciclo, puntúelo con 0, o sea, no me va a sumar nada. Si hay 2 interrupciones por la mañana y 2 por la tarde, en un movimiento de 8 horas, o sea, yo tengo 4 pausas al día, lo puntúo con 2. O si hay 4 interrupciones, además del almuerzo, o sea, un total de 5 interrupciones en 8 horas, puntúo con 2. O al menos 4 interrupciones, al menos más el tiempo del almuerzo, o 4 interrupciones en 6 horas. Entonces miren que 0 puntos es que yo descanso cada hora. 2 puntos es que como mínimo hay 4 descansos adicionales del almuerzo. 3 puntos es 2 pausas en un movimiento de 6 horas o 3 pausas en 8 horas. Y aquí es adicional del almuerzo. 4 puntos si existen 2 pausas, además del descanso para almorzar o una pausa en un movimiento de 6 horas, le puntúo 4. 6 si hay una única pausa nocturno sin descanso para almorzar, o en 8 horas solo existe el descanso para almorzar. Por ejemplo, yo estoy en un turno de 6 a 2 y salgo a las 10 de la mañana a tomar una media mañana y es mi único descanso, entonces puntuaría con 6. O si no existen pausas reales, excepto unos pocos minutos, menos de 5, en 8 horas le puntúo 10. Entonces aquí ustedes se preguntarán, es que mi puesto de trabajo tiene un turno de 12 horas y no existen pausas, la puntuación es 10. Entonces yo trato de aproximar o de incluir en mi tabla cuáles son los tiempos de descanso. Vamos a ver, pregunta por acá. Desactiven el sonido. A ver, nos dicen por acá, venga, yo les voy a silenciar. Todos están silenciados. Nadie tiene activo el micrófono, entonces no sé la interrupción del sonido que será. Factor de frecuencia. Entonces aquí con esto tenemos el factor de recuperación. Entonces yo me iría para mi fórmula y me traería ese valor que encontré en la tabla de mi factor de recuperación. Luego me voy para mi factor de frecuencia. Entonces él me va a decir, cuente el número de acciones técnicas. ¿Qué es una acción técnica? El movimiento necesario para hacer una operación. Mover, alcanzar, coger, pasar, cualquier movimiento que yo tengo en ese ciclo de trabajo. Todos los movimientos se cuentan, independiente que el ángulo sea grande, pequeñito, se movió mucho, se movió. Todos los movimientos del brazo se cuentan, 1, 2, 3, 4, y yo empiezo a contar en un minuto. Y lo voy a traer a la tabla. Si tengo 20 movimientos por minuto, le puntúo con 0. Si los movimientos no son rápidos, o sea, 30 veces por minuto, lo puntúo con 1. Si son más rápidos, 40 veces por minuto, y hay pequeñas pausas, lo puntúo con 3. Más de 40 pausas ocasionales, lo puntúo con 4. Movimientos rápidos, 50 acciones por minuto, 6, 60 acciones, 8, y más de 70 movimientos por minuto, lo puntúo con 10. Acá hay una cosa importante, y es, cuando el trabajo es bimanual, yo tengo que contar por cada mano. Si el trabajo solo se hace con una mano, basta con la mano con la que se hace el trabajo. Pero cuando yo utilizo ambos brazos y todavía no he desarrollado esa mirada de observador experto, yo hago el conteo por mano derecha, luego por mano izquierda. Y selecciono cuál es la mano que voy a evaluar en el método. Porque puede pasar que mi mano derecha me haga 70 veces por minuto y mi mano izquierda me haga 50 acciones por minuto. Entonces lo que tenemos que definir aquí con el método es qué lado voy a evaluar. Si quiero evaluar los dos y todavía no soy muy experto, me toca evaluar primero el derecho y luego el izquierdo y le hago todo el índice. Vamos a ver una pregunta que hay por acá. Cuando se habla de movimiento sería ¿qué? Cuando hablamos de movimiento sería todo.
Todo es que mi mano se mueva, por decir algo. Vamos a ver cómo lo vemos acá en la camarita. Si yo hago esto, cada vez que yo haga un movimiento, entonces digamos que mi tarea es hacer esto, entonces yo empiezo a contar 1, 2, 3, 4, todos los movimientos que hace la mano, independiente de los ángulos, del rango de movimiento, todos los movimientos los cuento. Porque es las veces. Aquí el factor de frecuencia básicamente en carga dinámica, lo que me está buscando es cuántas veces yo lo hago. ¿Por qué? En principio de ergonomía se dice que independiente, si yo hago 90 grados o 45 grados, estoy desgastándome osteomuscularmente. Entonces, a mayor frecuencia, incremento el desgaste. Ya, si es una postura extrema, eso me podría generar, es un incidente de trabajo, pero para enfermedades laborales solo basta con la frecuencia. Por ejemplo, los pintores. Entonces, un movimiento arriba, brochazo abajo, 2, 3, 4. Digamos que uso la brocha así. Entonces, miren que si estoy contando la mano, entonces moví la brocha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, un brochazo 1, 2 brochazos 2, no. Cada vez que mi segmento se movió, me concentro es en el miembro superior, cómo se está moviendo. O si yo fuera a escribir las veces que yo hago flexo-extensión. Flexión 1, extensión 2. Flexión 1, así, voy contando. Y para los pintores, que sería hacer la brocha de esta forma, pero estoy contando la muñeca, va para allá, se movió una vez, va para acá, se movió 2, va para allá, se movió 3, 4. Entonces así que es que cuento durante un minuto. Ellos consideran que 70 ya es una frecuencia muy rápida, donde yo mantengo los brazos siempre en movimiento. Entonces, ¿qué hace uno acá? Uno cuenta, más o menos, cuando uno no es experto, por ahí media hora, uno empieza a contar cada minuto y saca un promedio. O luego selecciona una parte del ciclo y hace ese promedio de forma más ágil. Y luego me va a considerar factores o acciones estáticas, movimientos donde yo estoy haciendo sostenimiento. Si yo sostengo un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos en el ciclo de trabajo, durante 2/3 del tiempo del ciclo, me puedo puntuarle 2,5. Si el objeto se sostiene al menos 5 segundos durante 3/3 del ciclo, o sea, todo el ciclo, yo le voy a puntuar 4,5. Entonces, ¿nosotros qué podríamos encontrar? Que yo tengo un pintor que está en acciones dinámicas, digamos que él mueve 30 veces por minuto, pero en esas 30 veces se tiene que quedar sosteniendo el objeto 5 segunditos, un tiempo. Entonces, yo le podría sumar ya a lo que tenga aquí de 30, 1 más 2,5 y me quedaría en 3,5. Luego me va a pedir el factor fuerza. Entonces miren que ya llevamos acá 2 variables de la fórmula, el factor de recuperación, el factor de frecuencia. Vamos ahora para el factor de la fuerza. En fuerza, nosotros vamos a utilizar una escala que se llama la escala de Borg. Para quienes conocen la escala de dolor, es una escala totalmente similar. 1 es el menor esfuerzo y 10 el esfuerzo máximo. Edna me pregunta que si es solo cuando se sostiene el objeto. Sí, que yo lo esté sosteniendo, o sea, que esté en carga estática. Movimiento isométrico de los músculos. Con el factor de fuerza, entonces, 1 es el menor esfuerzo y 10 es el mayor esfuerzo. En esta escala, si cualitativamente el trabajador me dice cuál es su nivel de fuerza, entonces la clasificamos como ligero, un poco duro, duro, muy duro, cercano al máximo, o simplemente le decimos de 1 a 10, dígame cuánta fuerza hace usted para hacer esta tarea, y ellos te expresan 1, 2, 3, 4, 5. Si es menor o igual a 2, OCRA dice que no hay ninguna implicación. Ese nivel de fuerza no me va a agravar el problema osteomuscular. Pero ya de 3 hacia arriba,
la fuerza sí va a generar un impacto en los movimientos. Y me trae unas tablitas. Entonces, ¿qué me pasa acá? La primera tabla es para fuerza moderada, cuando yo tengo 3 o 4 puntos en la escala de Borg. La segunda tabla es para una fuerza moderada entre 5 y 7 puntos. Y la tercera tabla es cuando yo hago mucha fuerza, más de 7 puntos en la escala de Borg. Entonces yo primero lo que tengo que hacer es preguntarle al trabajador, ¿usted cuánta fuerza hace de 1 a 10? Si él me dice que 7, me vengo a buscar en esta tabla y lo que yo voy a buscar es en ese ciclo de trabajo, ¿cuánto tiempo se hace la fuerza? Entonces yo busco, él hace una fuerza de 3 y lo hace más o menos la mitad del tiempo, entonces lo voy a puntuar con 4. Lo hace más de la mitad, 6. Casi todo el tiempo, 8. Él me dijo que él hace una fuerza de 9, entonces me vengo para esta otra tabla, para la tercera, y yo voy a decir, es más o menos 10% del tiempo del ciclo, él hace fuerza, entonces le doy un puntaje de 32. Miren que lo que uno encuentra acá es que a mayor tiempo y mayor fuerza, más puntaje, o sea que vamos a tener un riesgo más alto. Luego seguimos con el factor de postura. ¿Qué vamos a encontrar en el factor de postura? Y es que yo voy a evaluar el hombro, el codo, la mano. Muñeca y mano, pues evalúo agarre. En este yo voy a evaluar posturas forzadas. Para el hombro, si los brazos están por encima de la altura de la cabeza, o sea, por encima de la horizontal, voy a duplicar las puntuaciones. Y voy a encontrar aquí dónde está mi hombro. Si el brazo no tiene apoyo y está ligeramente elevado, o sea, por debajo de los hombros, del nivel de la horizontal, le doy 1. Si los brazos están a la altura de los hombros, o sea, acá, por encima, en toda la horizontal, le voy a dar 2, si es el 10% del tiempo. Si es un tercio del tiempo, le doy 6. Si es más de la mitad del tiempo, le doy 12. Y si es todo el tiempo, le doy 24. Quiere decir que cuando uno trabaja con los hombros a la altura, de los brazos a la altura de los hombros, en la horizontal, y no tiene un soporte de apoyo, eso va a aumentar el riesgo de enfermedades de hombro. El codo, si realiza movimientos repentinos, flexoextensión, pronación, tirón o golpes, al menos un tercio del tiempo le doy 2, la mitad del tiempo 4 y casi todo el tiempo le doy 8. Vamos a ver por acá las preguntas. ¿Sería por minuto o por jornada? Por ciclo de trabajo. Lo que vamos a evaluar en las posturas, estamos hablando, entonces miren, cuando él me dice el hombro, 10% del tiempo, un tercio del tiempo, la mitad o todo el tiempo, es en el ciclo de trabajo que yo estoy evaluando. Si mi ciclo de trabajo dura 1 minuto, es si el 10% de ese minuto. OCRA de forma particular me pide evaluar en un ciclo de trabajo. O sea, cuando yo hago, acuérdense en lo que hablamos en la segunda tutoría, esa tablita que hicimos de ciclo de trabajo. Quienes tengan que aplicar OCRA tienen que hacer primero la tablita de ciclo de trabajo para identificar ese ciclo y poder sacar esas reglas de 3 de cuánto es el porcentaje de tiempo en el que están. Pero lo vamos a evaluar acá por cada ciclo de trabajo. Para mano, si la muñeca está doblada en una posición extrema o postura forzada, ¿cuáles son las posturas forzadas? Flexoextensión en grados altos o desviaciones laterales. Un tercio del tiempo le doy 2, la mitad del tiempo 4 y todo el tiempo le doy 8. Entonces miren que acá, si yo identifico de forma muy clara la postura y cuánto tiempo del ciclo lo está haciendo, yo me vengo y busco en la tablita y tengo mi resultado. Para la mano y los dedos, lo que me va a buscar es agarre. ¿Qué tipos de agarre? Si los dedos están apretados, que son los agarres en pinza o pellizco. Si la mano está abierta, que yo tenga que tomar todo el elemento con la mano, por ejemplo, tomando una garrafa. Si los dedos están en forma de gancho, o sea, que yo esté sosteniendo, o que yo haga cualquier tipo de agarre similar. Si es un tercio del tiempo, le doy 2. Si es la mitad del tiempo, le doy 4. O si es casi todo el tiempo, le doy 8. Entonces acá yo tengo ya mi factor de postura. ¿Qué vamos a hacer para llevar a la formulita? Y es que él solamente me pide un número. Para el factor de postura, entonces calificamos hombro, codo y mano. Y el agarre.
El que nos haya seleccionado, el que nos haya salido con mayor valor, es el que nos vamos a traer a nuestra fórmula de factor de postura. Y le vamos a sumar los movimientos estereotipados. ¿Qué son los movimientos estereotipados? De esto también ya habíamos hablado, y es cuando se hacen movimientos idénticos, que se hacen igualitos. Los movimientos siempre tienen como el mismo gesto. Esos son los movimientos estereotipados. Si es 2/3 del tiempo, le sumo 1,5, y si es casi todo el tiempo, le sumo 3. ¿Listo? Miren que él trae una notica. El tiempo del ciclo está entre 8 y 15 segundos. Todas las acciones técnicas se realizan con los miembros superiores. Pueden ser diferentes entre sí. O sea que ya el método de entrada considera un movimiento estereotipado, ciclos menores de 15 segundos. Se hace un movimiento muy rápido. Con eso terminamos nuestros factores de postura y nos quedan los factores adicionales. ¿Qué voy a buscar yo acá? Factores que contribuyen a que el movimiento repetitivo sea grave, como son uso de guantes inadecuados porque interfieren con la destreza, le sumo 2. Implicaciones o actividades para golpear con frecuencia de 2 veces por minuto, le sumo 2. Golpear con una frecuencia de 10 veces por hora o más, le sumo 2. Si hay frío, estar a menos de 0 grados centígrados, más de la mitad del tiempo, le sumo 2. Si hay herramientas que produzcan vibración de nivel bajo, o sea, segmentarias, le sumo 2. De nivel alto, le sumo 2. Si hay herramientas que causen compresiones en la piel, como usar un destornillador, un martillo, cosas para apretar que me generan enrojecimiento o ampollas, le sumo 2. Si hay tareas de precisión más de la mitad del tiempo, le sumo 2. Si hay varios factores recurrentes, le sumo 2. Si es la mitad del tiempo y si ocupan todo el tiempo, le sumo 3. Entonces, todos esos factores adicionales los voy a llevar a mi formulita, sumo todo y lo voy a multiplicar por el factor de multiplicación. ¿Qué es el factor de multiplicación? Yo buscar cuánto está durando mi movimiento repetitivo en minutos y él me va a dar el factor de multiplicación. Si esa tarea dura entre 60 y 120 minutos, multiplico ese valor que me ha dado en esas sumas de esos factores por 0,5. Y así voy buscando en qué rango está mi actividad en minutos y le doy el factor de multiplicación. Cuando yo saco y multiplico esa suma que ya tenía por esto, me va a dar un valor que puede ir de 0 a 23. Y con eso yo lo llevo a mi tabla de interpretación. Inclusive me puede dar 28, 30, 40. Él llega hasta 23. Si él me dio menor o igual a 5, mi índice, ¿eso qué quiere decir? Que no hay riesgos de movimientos repetitivos, no necesito hacer nada, ahí no es el problema. Escogí o mal el método o puedo estar tranquilo, porque no hay movimientos repetidos y no hay problemas osteomusculares. Si está entre 5,1 y 7,5, el riesgo es aceptable, no hay que hacer intervenciones, puedo seguir trabajando y no hay problemas. Si está entre 7,6 y 11, ahí ya sí empiezo a decir, ahí hay un nivel de riesgo, hago un análisis si puedo mejorar algo del puesto o si vas a dejarlo a largo plazo. Andrés, todavía no hemos hablado de métodos para miembros inferiores, porque no se consideran todavía como enfermedades laborales movimientos repetitivos en miembros inferiores. El nivel de evidencia está solo hasta miembros superiores. Entonces, este método solo lo utilizamos cuando pienso en movimientos repetitivos y lo evalúan miembros superiores. Miren que ni siquiera me va a tener en cuenta la columna, ni el cuello, ni la columna lumbar. Entonces, miren que este es muy específico para miembro superior y para eso lo utilizaríamos. Entonces, ya yo ubico mi rango en la tabla donde estoy y él me va a decir cuáles serían los críticos, los medios y los altos. Necesito ya hacer una intervención de forma más a corto plazo. Y estos que parecen como un rosadito, los ligeros, entre 11 y 14, pues ya tengo que empezar a hacer en supervisión médica y entrenarle a la gente porque ya pueden tener daño. Entonces miren que OCRA es buscar en las tablas mis factores, reemplazar en la fórmula, sumar, multiplicar y venir a buscar a la tabla. ¿Cuál es la clave de OCRA? Identificar de forma muy precisa el ciclo de trabajo
para poder identificar en qué porcentaje estoy. Y vamos a ver OWASP para terminar hoy. OWASP es un método muy cortico. Lo que yo hago en OWASP es analizar posturas. Básicamente ese método tan sencillo lo que me va a permitir es hacer una evaluación de la carga postural, basa los resultados en 252 posiciones diferentes que podemos adoptar las personas, entre espalda, brazos, piernas y la carga que se levante. Es un método muy general. Básicamente lo que nosotros buscamos acá es un tamizaje de si esa postura en la que está trabajando esa persona le puede generar un problema osteomuscular. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Y es que vamos a utilizar esta tablita que ustedes ven acá, que se llama el identificador o el código de posturas. El código de posturas, básicamente, ¿qué es lo que me va a buscar? Y es cómo está mi espalda, cómo están los brazos, y aquí en brazos solamente me está preguntando o me está evaluando el hombro, cómo están las piernas en su posición, si hay manipulación de cargas, y me identifica algo que ellos llaman las fases, y es como codificar el orden de las tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar unas tablitas con el dibujito, inclusive es pues como muy didáctico. Primer dígito, voy a buscar la postura de la espalda. Si está derecha, le puntúo con 1. Si la espalda está doblada, o sea que hace flexión de tronco, le doy 2. Si gira o hace inclinación lateral, le doy 3. Y si flexiona con giro, le doy un puntaje de 4. El segundo dígito son los hombros. Si los dos hombros están por debajo del nivel de la horizontal, le doy 1. Si uno está elevado y el otro abajo, le doy 2. Si los dos están elevados, le doy 3. Entonces miren que hasta acá este método es supremamente sencillo. Las piernas, que es el tercer dígito. Si está sentado, le doy 1. Si está de pie con las dos piernas rectas con el peso equilibrado en ambas, le doy 2. Si tiene una recta y otra flexionada con peso desequilibrado entre ambas, le doy 3. Si está de pie o cuclillas, le doy 4. Si está de pie o cuclilla desequilibrado, le doy 5. Si está arrodillado, le doy 6. Y si está caminando, le doy 7. Y luego me va a pedir el cuarto código, el cuarto dígito. Si levanta menos de 10 kilos, le doy 1. Si está entre 10 y 20 kilos, le doy 2. Y si levanta o transporta o manipula más de 20 kilogramos, le doy 3. Y luego el quinto dígito, que es que yo codifique la fase o la tarea. Entonces yo podría decir, una secretaria. Entonces, fase 1, digitar en el computador. Fase 2, imprimir. Fase 3, atender al usuario y devolverle porque ya tiene que facturar algo, devolverle dinero. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es codificar mis tareas. Y me lo voy a llevar para esta tablita de doble entrada. ¿Qué es esta tabla de doble entrada? Las tablas de doble entrada, entonces yo voy a tener, miren, acá yo voy a tener los dígitos. Entonces este es el dígito 1, números muy feitos, el dígito 2 que son los brazos, aquí voy a tener las piernas que son el 3 y voy a tener las cargas que fueron mi dígito 4. Listo. Entonces lo que yo tengo que hacer es ubicar cuál es la puntuación que yo le di en esos dibujitos. La espalda mi trabajador está sentado pero lo flexiona, entonces me ubico acá. Miren que tiene las 4 posibilidades que teníamos en la tablita. Luego yo voy a decir cuánto le puntué a los brazos. Los brazos estaban por debajo del nivel de la horizontal y le di 1. 2 es que estaban uno levantado y el otro abajo 2, o los dos levantados le di 3. Entonces como yo ya estoy en este cuadrante, yo voy a buscar mi postura de los brazos. Entonces digamos que yo estaba en 1, entonces me quedo acá. Y esta va a ser la fila en la que yo voy a encontrar mi puntaje. Entonces ya tengo horizontalmente por dónde me voy a mover. Y luego voy a ir a buscarlo vertical.
Entonces me vengo para las piernas. Las piernas tenían 7 posibilidades. 1, 2, 3, aquí están las 7 posibilidades. Yo me vengo y busco cuál fue el puntaje. Digamos que esta persona estaba caminando, que es el 7. Entonces yo ya me vengo y me ubico sobre este cuadrante, que es donde están mis piernas. Pero la persona no carga nada, carga algo de 3 kilos. Entonces me ubico acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo trazo luego la línea y yo digo, ya tengo mi línea vertical. Donde esas dos, la horizontal y la vertical, se cruzan, que fue acá en 3, va a ser mi valor. Y él, con los colorcitos, yo de una vez identifico el riesgo. 1 es leve, 2 es que ya hay algún grado de riesgo, 3 ya el riesgo es medio y 4 es alto. ¿Qué quiere decir aquí? Miren, cuando uno lo interpreta, esta persona está en riesgo, ¿por qué? Porque está flexionando su tronco y aunque tiene los brazos por debajo, él camina con algo de carga o con ninguna carga. Entonces, ¿uno qué haría para corregir este problema? Si uno interviene la espalda, que es la flexión del tronco, que él camine o que esté derecho, miren dónde me daría el nivel de riesgo. Espalda derecha, con brazos por debajo de la horizontal, con la carga, mire que yo bajo de un 3 a un 1. Tuve que hacer muchas intervenciones, solamente con modificar la postura de la espalda cambié totalmente mi riesgo, de un riesgo que estaba naranjadito a un riesgo verdecito. ¿Sí me entendieron? Miren que es clave. Entonces lo que uno hace con este método de forma rápida es identificar la postura que me genera el riesgo y decir, mire, yo puedo pasar de un riesgo 3 a un riesgo 1 solamente modificando la postura de la espalda de esa persona. Y no tengo que hacer ninguna otra intervención. Edna, si quieres puedes activar tu, tu micrófono y puedes hablar. Dale, tienes el micrófono abierto. Ahí me escuchan. Te escuchamos. Profe, una pregunta. ¿Este tipo de métodos y estas tablas están regidas por alguna norma o uno de dónde las ¿Nos vas a hacer una saca o pregunta? esto? Bueno, porque aquí terminamos el segundo método. Miren que este método es muy sencillito. Preguntas, inquietudes. Si quieren me pueden escribir. Estaba ensayando cómo era levantar la mano. No, no se te escucha, Edna. Pues la verdad yo no te logré escuchar nada. Si quieres me escribes. No me deja activar ya. Ya te lo reinicié. Mira a ver si te da para... Ahora Ahora sí. sí. Ay, sí, ya te escuchamos. Profe, una pregunta. Este tipo de métodos, ¿uno dónde los consigue? O sea, ¿están bajo alguna norma o quién los rige o de dónde salen? Pues Bueno, me hago entender. sí. Entonces los métodos ninguno lo vas a encontrar regulados bajo legislación de ningún país, porque los métodos de evaluación ergonómica son estudios científicos que tienen validez interna y validez externa para ser utilizados a nivel mundial. Entonces lo que uno encuentra con los métodos es que uno los ergónomos, unos ingenieros muy tesos, empezaron a hacer validaciones con proyecciones, predicciones, estudios epidemiológicos donde asociaban ciertos peligros con los resultados de las enfermedades y los someten a validación interna e externa. Es muy parecido a las baterías del ministerio, que las baterías que hizo la Javeriana lo que hicieron fue un estudio, hacen unos formularios donde predicen la posibilidad de que una persona le dé estrés y lo clasifican. Los métodos se hacen a nivel internacional con un grupo de expertos donde ellos validan las preguntas o las tablas donde uno está ubicando sus puntajes, los resultados y los someten a procesos de validación. Entonces esos procesos de validación, pues cuando un método ya está validado internacionalmente, se puede utilizar. ¿Qué es lo importante? Los métodos no pueden tener ninguna modificación. O sea, yo no podría aquí modificar que no quiero que el puntaje sea 4, sino 5. Se tienen que utilizar tal y como su autor los definió, en el orden y en la secuencia y con las tablas que ellos utilizaron. Profe, en el trabajo que nosotros vamos a hacer de observación del puesto de trabajo,
¿Vamos a utilizar algún método de esto o Sí, simplemente nos vamos a guiar con la plantilla que usted nos no, explicó en la clase? idea es que entonces nosotros seleccionemos esa actividad crítica y a esa actividad le apliquemos un método. Ya con cada grupo Mm, seleccionaremos cuál es el método que mejor se ajusta